driving tour. A mí también me gusta. Es más, yo creo que cuando vamos por Bali, me puedes ayudar grabando en moto. No, pero me gusta. ¿Ah, sí? Yo tengo uno de Tulum, pero en moto. ¿Tú puedes ir tomar unas fotos de Tulum y tal vez en Pakistán? Te comento, ¿no? En general. Mira, el antiguo tanque de agua. No, obviamente que no quiero. Ah, pero verdad, cuando me fui a Uyuni, a Bolivia, en este tour, y lo tengo grabado en el canal en el Walking Tour, hay unos trenes muy antiguos, fíjate, que es como que el cementerio de trenes. Y yo también al comienzo pensé que no me iba a gustar mucho, pero el área se ve como esas antiguas fiestas electrónicas y se ven muy bonitas las fotos también. Mira, esta estación se elaboró en 1901, 4 de febrero de 1901. El 1 de marzo a las 11 horas arriba del primer tren de pasajeros que provenía de la estación central de Montevideo.
Mira, una moto antigua. Una moto. Qué bonito, ¿no? Mira, es un parque con sillas como para hacer este. Sí, claro. Está muy bonito. Mira. Hasta el letrero de ahí de Colonia también se ve muy guay. ¿Una bicicleta? Sí. ¿Vamos por aquí? Y de ahí nos alcanzamos a ellos. Mira, este bus se llama El Abuelo. Qué locura, ¿no? Sí, se ve ya el mar acá. Acá se puede bajar tranquilamente. Sí, sí, claro, al retorno. Bueno, yo no me voy a esperar, no. Voy a adelantarme un poquito y de ahí voy para que ustedes lo puedan ver. Porque en el retorno seguro ya no vamos a grabar un tiempo. Mire. Qué bonito desde aquí el mar. Ahí lo estoy viendo. Qué bonito paisaje, Dios. Bueno, vamos. Avancemos, avancemos. Y nos dejan. Mira, mercado artesanal de Colonia. Bueno, por ahí está bonito, pero vamos a elegir esta ruta para poder grabar mucho mejor.
chicos, me detengo aquí para que ustedes vean. Primero que está el Río de la Plata ahí, que también siempre nos va a servir como referencia. Lo otro que quiero que observen es el nombre de esta calle que se llama Ituzaingó, que al final va a ser el nombre de esta calle que voy a utilizar para que ustedes se ubiquen. Porque la calle Ituzaingó los va a traer hasta acá. ¿Sí? Van a ver que allí hay una muralla de piedra. Y de esta manera uno se ubica así, la muralla espalda atrás, ¿sí? Y hacia adelante 4 cuadras y está el puerto, que es por donde acabas de venir caminando. Pero ahora para conocer esta parte antigua, vamos hacia la siguiente esquina y a la izquierda, ¿sí? Y me acompañan. Acá si quieren hacerlo por la calle no hay problema, chicos, pero después de la esquina para la izquierda van a tener que hacerlo por la calle porque se pone difícil el asunto, ¿sí? Los chicos del cochecito más que nada, me acompañan. Venga, vamos por la calle. Los dos lados. Infoturismo, Leo, mira para acá. Infoturismo. Mira esas callecitas. Vamos por ahí, Sí, bueno. Vale, sí. Esperamos el auto del próximo viaje. Ah, sí, vamos a ir por ahí, mira. De la esquina a la derecha, y en acá ahí en el mercado artesanal. Por favor. Muy bien. Qué poco público me va quedando, chicos. Muy bien. Ahora si querés subir un ratito para sentirte cómoda, pero después para el tránsito, viste que esto no es nada fácil. Muy bien, chicos. En realidad ustedes van a ver ya parte de la historia que tienen allí enfrente, pero les voy a indicar que primero tengo que hacerles una reseña histórica para saber qué pasó acá. Y nuestra ciudad, Colonia del Sacramento, fue fundada por portugueses. Y esto fue en 1680, por Juan Manuel Lobo, en esos momentos. ¿Qué les cuento? Primero tengo una consulta. ¿Vieron que habían islas antes de entrar a nuestra ciudad? Sí. En el buque. Sí. Y en algún momento las van a poder ver, ¿sí? Luego desde la costa, pero les cuento que en total son 7 islas, todas son inhabitables, ¿sí? Así lo decide el Estado, preservando en ellas flora y fauna. Pero de esas 7 islas hay una que es la más grande y se llama San Gabriel. Juan Manuel Lobo, nuestro fundador, se ubicó en la isla. De ahí observó la costa y decide que el mejor punto para defensa, ataque, contrabando, comercio sería mejor la punta de la península, que es donde estamos ahora. Si recuerdan, veíamos ahí el Río de la Plata, ¿verdad? Sí. Y en mi ubicación, ahí abajo está el Río de la Plata. Y 5 cuadras para allá está otra vez el Río de la Plata. Y a su vez en mi posición nos está rodeando el Río de la Plata en 3 puntos cardinales. La única conexión que seguimos teniendo con tierra es mi frente. Y esto viene a ser hacia el este.
Juan Manuel Lobo, al observar la costa desde la isla, lo que observa es que el río de la Plata no es profundo, ¿sí? Y si recuerdan hay zona rocosa natural. ¿Qué implicaba esto? Poca profundidad, piedra en el medio, impedía que las embarcaciones se pudieran acercar lo suficiente del río para atacar directamente, ¿sí? Se acercarían las embarcaciones, se dispararían entre sí con los cañones, pero un ataque directo en aquella época era al final de hombre a hombre. ¿Y por dónde iba a llegar esto? Por el sector de tierra, exactamente. Entonces, por eso Juan Manuel Lobo ya lo pensó y ubicó una defensa de río a río, ¿sí? En 1680, que sería simplemente un foso, canastos de mimbres, rellenos con tierra, plantas, palos y espinas. Y esa sería su defensa. Adentro las construcciones fueron simplemente de adobe y techo de paja. Y así se funda la Nova Colonia do Santísimo Sacramento el 28 de enero de 1680. Ahora, en enero se funda y en agosto del mismo año atacan los españoles por el sector de tierra por donde se esperaban, pero en una noche. ¿Por qué? Porque todo era precario, ¿sí? Y en ese caso, una vez que atacaron ya los españoles por primera vez, aquí continuó una serie de luchas entre españoles y portugueses durante casi un siglo. Y a estas tierras las llamaron Manzana de la Discordia. Y se la pasaron entre sí 7 veces. Por diplomacia, tratados, guerras, batallas, sitios, todo lo que se puedan imaginar pasó acá. Pero todo tiene un final. Y les voy a contar que esto fue un tratado de paz entre España y Portugal. Octubre de 1777. El tratado se llamó San Ildefonso. Y ese tratado dejaba definitivamente a Colonia de Sacramento en manos españolas. Para lo cual les comento que los españoles, ¿qué hicieron después de estas guerras entre españoles y portugueses? Fue que crearon el virreinato del Río de la Plata para afianzarse en el territorio. Y un detalle para que sepan en esta historia, que el último que atacó a esta colonia portuguesa en nombre de la corona española fue Ceballos, quien a su vez fue el primer virrey del Río de la Plata, ¿sí? Para darles una idea de cómo funciona el final ahí. Chicos, en realidad esto es un pequeño resumen para que ustedes tengan una idea de saber lo que pasó acá. Mientras recuerden que pelearon españoles y portugueses durante casi un siglo, alcanza. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta? ¿No? ¿Qué les cuento? Que en realidad vamos a ubicarnos otra vez en la historia. 1680, fundada Colonia, ¿sí? No queda absolutamente nada porque todo era precario. Pero sí, cada vez que volvían los portugueses mejoraban el sistema de construcción, la parte civil, la parte militar, la parte religiosa y la defensa, que en este caso voy a hablar ahora de la muralla. Si nosotros ubicamos allí, chicos, es una muralla que está reconstruida en la década de 1960. En la reconstrucción les cuento que se ubicaron los cimientos, o sea que la parte baja, los botones dorados de ahí para abajo es lo original, que estaríamos hablando de una muralla que fue finalizada aquí en 1745. A lo cual la parte superior es una reconstrucción. Pero el portón de campo sí estaba en este lugar y hoy está reconstruido con piedra de granito azulado. La piedra oscura es la original, el resto pertenece a la restauración. Y si miran arriba, en la parte superior céntrica, se encuentra la réplica del escudo portugués, siendo que el escudo original de 1745 hoy está dentro de nuestro museo portugués. Y lo otro que vemos aquí, chicos, puente fijo, puente levadizo, réplicas en madera, levadizo, sí, con cadenas. Imaginen la época, se mantenía abierto durante el día y cerraba por la noche. Bajaba el sol, se cerraba el portón de campo y no podía salir ni entrar nadie hasta el otro día. Nosotros ahora vamos a ingresar, ¿sí? Les voy a mostrar otro detalle de la muralla, pero antes les cuento que allí, chicos, antes del puente, está la placa donde UNESCO nos nombra Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1995. Y cualquier duda o consulta, ahí hasta las 6 de la tarde está el puesto de información turística, ¿sí? Los chicos, cualquier duda o consulta, reitero, nos pueden ayudar. Ahora, si van a pedir el mapa, es el mismo verde que les entregamos nosotros hace instante en el mostrador. Pero, ¿sí? Otra cosa, detrás del puesto de información turística están los baños públicos, en caso de ser necesarios, ¿sí? Para que se ubiquen. Y ahora vamos a entrar y les voy a mostrar otro detalle de la muralla. Pero después lo próximo que van a conocer conmigo es la calle de los Suspiros. ¿Me acompañan?
mirar como para afuera. Chicos, observan allá arriba el cañón. Esto nos representa donde está el cañón, lo que era una tronera, ¿sí? La tronera es el hueco en la misma muralla, ¿sí? Para que por ese hueco pasara la punta del cañón, ¿sí? Y en ese caso, imaginemos, ahí vemos una tronera con su cañón. Imaginen que en la época no era uno solo, ¿no? En toda la línea de la muralla se ubicaban, ¿sí?, las troneras con sus cañones para disparar hacia el sector donde sí se sabía que seguro iba a llegar el ataque, por tierra. Y también les cuento que todo cañón que ustedes observen en la vía pública, en nuestros museos, son originales. Fueron encontrados en grandes bajantes del Río de la Plata, pudiendo haber pertenecido a los portugueses o a los españoles. Y chicos, les cuento que ahí arriba se puede subir, pero lo van a hacer luego en su tiempo libre. Pero se agradece llegar a donde está el cañón, caminar en la parte interna que se llama banqueta, que es donde caminaban los soldados, que quedaban protegidos, ¿sí?, en el momento del ataque. Por favor, no subir al borde de la muralla, ¿sí?, por un tema de seguridad. Ahora sí, vamos a conocer la calle de los Suspiros. Qué bonita ciudad, ¿no? Es una de las más bonitas que hemos visto en Sudamérica. No, pero yo me pongo acá y trato de no gritar, no te preocupes. No, si eso ya te opinas. Ay, qué mentirosa, eso no te sale. No, no me sale. Ni a vos ni a mí no sale, pero hoy ya tenemos el tinte y no nos damos cuenta. No. Empezás bien bajito y sin querer se te va. Sí. A mí me pasa igual. Oh, aparte me gusta porque las demás me quieren molestar y no me molestan a mí. Yo las molesto a ellas. Muy bien, chicos. La idea es observar esa calle. ¿Sí? Ya se fue mi compañera, pueden hacer un poquito más para acá. No es que yo la haya echado, para nada. Chicos, esta es la calle de los Suspiros. Pero antes de hablar de por qué se llama así, quiero que observen el estilo de la construcción. Este estilo de calle no es único en nuestro barrio, pero sí es un estilo de calle, ¿sí?, que data del siglo XVII, pero construida en nuestra colonia a comienzos del siglo XVIII. Y que vamos a ubicar que es una calle que se llama Realización en Cunía. Miramos la calle, cae hacia el centro para que corra el agua en su parte central y no tiene veredas, acera, calzada o andén. Ahora, les cuento que en realidad el nombre de calle de Suspiros es moderno. Antiguamente se llamó calle Montevideo Chico, después se llamó calle Ancina, ¿sí?, y en la década de 1980 se le da el nombre de calle de los Suspiros. Pero tiene dos versiones, ¿sí? Y la primera de ellas tiene varias versiones sobre lo mismo, que se dice que aquí habitaban las chicas. Ay, me fui a la segunda. Ay, qué mal. Me dejaron preocupada por el hombre de bastones y ahora me equivoqué con el versito. ¿Está todo bien con el señor? Sí, yo sé que no se va a perder demasiado, pero me quedé preocupada y ahora... se olvidaron de esa parte que yo dije, ¿verdad? No, vamos a hablar de la que sería primera y después le hablo de la segunda, que sería la real, ¿sí? Que quede claro que por eso va por esta parte primero. Aquí se dice que pasaban los condenados a muerte, ¿sí? Lo cual, una versión dice que por acá pasaban los condenados hacia abajo, los ataban en el río y esperaban a que este creciera. No, el Río de la Plata no, ¿sí? ¿Sí? Únicamente en una sudestada, pero con ayuda, no hay manera. Pero también se decía que por ahí pasaban los condenados a muerte, pero al revés, de abajo hacia arriba, hacia el paredón de fusilamiento. Pero ahí hay otro error. En ese caso, no se gastaba pólvora en quien ya se tenían detenido. Esta era la época de la horca, o sea que sí estaba aquí, que era la plaza de armas, la horca.
¿sí? Además de los diferentes servicios como militares, la venta de feria, comestibles a la colonia y la venta de esclavos. Aquí, primero, los portugueses, ¿sí?, comercializaron con los negros africanos. Después sí lo hicieron los españoles en todo el territorio que nuestro país se llamó Banda Oriental, en aquella historia de el virreinato del Río de la Plata. Pero vamos a decirles que para nosotros no hay manera de que los condenados vinieran por esta calle, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte militar, que es la muralla, estaba para aquel lado. La casa del gobernador estaba para allá, que es donde está la iglesia a nuestro final del recorrido, una cuadra hacia arriba. Y para allá estaba la casa de los secretarios. Entonces no hay manera de que por aquí pasaban los condenados. ¿Qué les cuento entonces? Que si vamos a la segunda versión, y es donde se dice que aquí habitaban las chicas, de vida fácil, difícil, buenas, malas, alegres, divertidas, chicas que fuman, chicas de la noche, chicas cariñosas. Ustedes sabrán cómo las llamaban en el barrio y no usen malas palabras, ¿sí? En ese caso, para nosotros, ¿sí?, esta segunda versión sería la cierta. ¿Y por qué? Porque siempre existieron, ¿sí? Recordemos, ¿sí?, la época de los portugueses, por ejemplo, había que traer chicas para atender a los soldados. Nuestra colonia tenía puerto y siempre lo tuvo. En esta zona estaba de aquel lado, del otro lado del río. Entonces, donde había puerto, el negocio funcionaba. Pero así sucedió, y hasta la década de 1980, donde ya solamente quedaban 2 prostíbulos o burdeles, y estaban sí en esta calle, ¿sí? ¿Qué sucede en la década del 80? Cada vez mejoraba más el movimiento turístico. Sería mal visto un negocio con el otro negocio. Así que a las chicas se les pide que se vayan del barrio. Pero sí se les dio el nombre de Calle de los Suspiros para recordar que por aquí se suspiraba por ellas. Si gustan, después pueden venir y suspirar por esta calle o caminar y conocer la historia nada más, ¿sí? Pero ahora les cuento, vamos a conocer el faro. Continuamos caminando para aquel lado. Buen día, buenas tardes. Chicos, los invito a ubicarnos por aquí. Ay, alguien está cocinando. Yo ya almorcé, pero me dio hambre igual el olor. Aclaro. No, para ustedes sí, pero yo ya almorcé. Pero sin embargo, siento el aroma y tienta igual. Es que justamente se siente rico. Muy bien, chicos. Vemos el faro, ¿verdad? Pero el faro, les cuento, fue construido sobre ruinas, ¿sí? Si observan, voy a hablar de las ruinas primero, porque es lo más antiguo en el lugar. En este caso son ruinas del convento de San Francisco Xavier. Datan de 1694. Pero para 1704
ya estaba destruido el convento por las guerras entre españoles y portugueses. Y esto hace que hoy simplemente veamos estas ruinas, porque con el tiempo hubieron otras construcciones, pero hoy se deja esto, ruinas y faro. Les voy a preguntar otra vez ahora el tema de las islas. ¿Vieron que entre las islas, cuando iban a entrar a Colonia, había una isla pequeña con un faro? No, no importa, después lo van a poder ver, ¿sí? Pero les cuento que en realidad tenemos otro faro en una de las 7 islas, ¿sí? El faro de la isla data de 1876, le da el nombre a la isla de Farallón, pero lo que quiero comentarles es que en realidad tenemos dos islas, dos faros, uno en la isla y el otro lo estamos viendo, pero funcionan. En Uruguay funcionan los faros, lo cual, primeramente en la historia con lámparas a queroseno, después aceite, después a energía eléctrica, y hoy funciona en energía solar. Esta se absorbe durante el día, activa por la noche, de forma automática con la puesta del sol, y este faro tiene un destello cada 9 segundos, el de la isla cada 10 segundos, ¿sí? Uno marca tierra firme y el otro el archipiélago de islas. Ahora, sin embargo, si ustedes miran ahí, este faro se puede subir, chicos, ¿sí? De jueves a domingos habilita el faro, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan, ¿sí? Ahora el horario es de 10 a 13, en este caso de 14 a 17. 15 minutos antes de las 5 de la tarde es el último ascenso que se puede hacer al faro. Y lo que ustedes tienen que tener en cuenta si quieren subir al faro, más allá del horario, es que es como un gimnasio. Primero hay que pagar y después viene el ejercicio. Chicos, el costo aproximado es de $1, ¿sí? La criatura que está ahí adentro, que no puedo saber si es femenina o masculina, no puede subir al faro, Nena, no puede subir al faro, ¿sí? A partir de los 8 años de edad, ¿sí? Igualmente ustedes pueden, si tienen una excusa perfecta, yo me quedo a cuidar a la nena. Subí tranquilo. Chicos, el tema es que hay un costo de $1, ¿sí? Para el ejercicio. 118 escalones hacia arriba y 118 escalones hacia abajo. A lo cual, cuando uno llega allá arriba, la vista es absoluta de toda la ciudad. La parte antigua, la actual, la costa de todos los puntos, ¿sí? El resto de la ciudad se ve desde acá, las islas. Pero igualmente, si alguien no quiere subir, ¿sí? No hacer ejercicio, no pagar, al finalizar les voy a indicar dónde van a ir a un buen punto de vista. Obviamente que no absoluto, con una altura, ¿sí? Pero recuerden el faro hasta 5 menos cuarto del último ingreso. Ahora, si me acompañan, vamos frente a los cañones que están por ahí. Muy simpática esta vuelta. Sí. Sí. Acá nosotros teníamos los indígenas, ¿sí? Que eran en esta parte del país. Nosotros, nuestro país se divide en dos partes, el sur y el norte, por un río, se llama Río Negro. Al norte eran los guaraníes, en Paraguay, los guaraníes, y en el caso nuestro eran los charrúas. Igualmente los charrúas influyeron en aquellos comienzos, algo de conexión con los portugueses, con los españoles, participaron en la independencia de nuestro territorio hasta que luego fueron eliminados por nuestro gobierno. Para que te lo resumo todo así porque no me da el tiempo. Pero digo, no, te lo resumo de esa manera para que tengan una idea cuál fue el procesito. Por favor. Chicos, recuerden que los cañones son originales, ¿verdad? Les voy a comentar que quizás lamentablemente yo ofrecí el faro, pero para los museos, les cuento que los museos son municipales. Los museos no aceptan moneda extranjera, solamente efectivo, plata uruguaya en mano. Habría que ir a una casa de cambio, conseguir 150 pesos uruguayos por persona. Habría que venir a este museo, adquirir la entrada. Y con esa entrada habría que visitar los que estén abiertos hoy, en el tiempo que resta, que cierran 4:30 de la tarde, que van de 11:30 a 4:30. ¿Sí? Creo que no alcanza el tiempo como para disfrutar y apreciar a los museos de nuestra ciudad, ya que en realidad son 9 museos municipales. 8 están en esta parte histórica y en realidad abren 4 o 5 por día. ¿Sí? Ahora, en general, para que ustedes sepan, en nuestra ciudad, los negocios relacionados con el turismo de forma directa, ¿sí? Como restaurantes, hoteles, artesanías, aceptan peso argentino, dólar, euro, reales, tarjetas de crédito y débito, ¿sí? Otros negocios que no, que prefieren aceptar solamente el peso uruguayo, ¿sí? Y en el caso de las casas de cambio están en la avenida principal. Lo que sí en las casas de cambio, les cuento, ahí van a encontrar el cambio oficial y en nuestro país es un único cambio, avalado por el Banco Central del Uruguay, que así es el momento que se abona y el cambio que se utiliza en los diferentes negocios.
Otra cosa que no acepta moneda extranjera, si alguien quiere apostar, chicos, que la niña tampoco puede entrar al casino, ¿sí? Pero en ese caso, si alguien quisiera apostar, efectivo, plata uruguaya. Las maquinitas solamente aceptan billete uruguayo. Y a partir de 100 pesos, no vayan con menos porque tampoco. Chicos, eso es un resumen económico de la ciudad, ¿sí? ¿Qué les cuento? Que aquí les puedo mostrar el tema de las casas. ¿Qué diferencia entre una casa hecha por los portugueses y una casa hecha por los españoles? El tiempo. Esa historia que primero vinieron los portugueses, construyeron, poblaron y se establecieron. Más allá que peleaban con los españoles. Pero quienes definitivamente se quedan con el territorio, los españoles. Entonces, ¿qué construcciones vemos primero? De la etapa portuguesa. Como la que vamos a ver allá enfrente, chicos, piedra, adobe, techo de tejas. Con la caída del techo podía tenerlo a 2 o 4 aguas. Y les cuento que el periodo de construcción que más encontramos en pie va de 1715 a 1750. También les cuento que ese es un museo, por las dudas, ¿sí? Que se exhibe allí. Pero, por ejemplo, si uno quisiera prestarle mucha atención a la teja que es original no son iguales entre sí, es decir, como que deformes, abiertas o cerradas. Porque en la época, los amos de la casa realizaban la masa. Y los esclavos moldeaban a la teja en él. Y esto le daba el nombre de teja muslera, la forma y la diferencia de abiertas o cerradas, porque dependía el tamaño del muslo de los diferentes esclavos. Otro detalle es el ancho de las paredes, y se pueden ver en ruinas que hay allí. ¿Sí? Les cuento, primero acá fue la casa de los secretarios portugueses, aquí nos quedan las ruinas. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? Un ancho de espesor de pared interna entre 40 y 60 centímetros. Las paredes externas iban desde 90 centímetros a 1,20 m. Ojo que las más anchas son las de la iglesia, nuestro final del paseo, que llegan a 2,10 m. Pero ¿por qué el ancho de paredes? ¿Sí? ¿Por qué el ancho? Porque volvemos a mirar, ¿cómo? Perdón. Más allá de eso, sí, era por los ataques, el frío o el calor, ¿sí? Las aberturas, por ejemplo, tenían un tamaño, una forma específica para el lado de la muralla, para el lado del ataque. ¿Vieron que las fortalezas se utilizan así? ¿Sí? En ese caso, así se usaba en las aberturas que daban para la muralla, que permitía una abertura de esta manera, pequeña adentro y ancha hacia afuera, y el ancho de las paredes, es que les permitía mayor amplitud de vista en el momento del disparo, pero no así mayor posibilidad de ingreso al disparo, ¿sí? Pero en este caso es lo que sostiene la propiedad, porque lo que vamos a observar allí en una construcción grande como esas ruinas es que no hay vigas o no hay columnas. Entonces lo que sí tiene que sostenerse todo es por el ancho de las paredes, ¿sí? Y ahora aquí sí, a la vista, porque les dije que esto era la casa de los secretarios, me muestra un estilo español, porque esto fue modificado por ellos en 1800. Periodo de construcción de esta época española en nuestra colonia, cerca del 1800 a 1820, ¿sí? Y en este caso vamos a encontrar que ya ellos utilizaban el ladrillo, el material, revocaban facha amarilla, blanca o rosada y un techo plano. Con un techo plano necesitaban que liberara el agua del techo. Y ahí se ubica lo que se llaman gárgolas o pico de pato. Con gárgola no imaginen imágenes, ¿sí? Sino que simplemente quédense con el nombre de pico de pato. Aquí vemos uno, pero si uno lo ve de costado, ya hay otro. Si uno lo viera de costado, es lo que tiene allí la forma del pico de un pato, ¿sí? Y ese es el nombre, gárgola o pico de pato. Ahora después la vida sigue. Es decir, terminemos con españoles y portugueses, ¿sí? Para españoles sí, porque entre 1840 y 1890, chicos, inmigrantes europeos llegan a estas tierras y ahí se ubica otro estilo de construcción, como el que van a observar aquella casa que dice Terrasol, ¿sí? Le ayuda el nombre de la inmobiliaria. A la derecha hay otra que es un restaurante, o a la esquina hay otra, la amarillita color pastel, ¿sí? Que en ese caso es un hotel. Pero todo este estilo de construcción es periodo 1840 a 1890. Después de ahí hay otra etapa, de 1920 en adelante, donde en ese caso ya les cuento que ahí comienza a dejar de haber gente de buen poder adquisitivo aquí. El que tenía buen poder se iba del barrio, o bien vendía su casita en bajo costo, ¿sí? O la alquilaba, no a la habitación, no a la casa, a las habitaciones. ¿Saben lo que es un conventillo, chicos? Sí. Algunos sí, el resto. ¿Saben lo que es un conventillo? No, vamos por partes, ¿sí? En ese caso, imaginen aquella casa que dice Terrasol, un patio interno, todas las habitaciones, la abertura da hacia el patio. Y en ese tipo de casas donde el propietario no alquilaba la casa, alquilaba las habitaciones.
Y en aquella época no se tenían 2 o 3 hijos por familia, de 7 a 14 hijos, ¿sí? Cada habitación, una familia. 7 habitaciones, 7 familias en una casa. ¿Qué había que compartir? Un baño, ¿sí? A veces se compartía la cocina, a veces en verano se cocinaba en el patio, o si no que había que cocinar en la misma habitación. Eso es lo que se le llama un conventillo, donde había que convivir y compartir las necesidades y lo poco que se tenía. Pero también estaba quien sí tenía su casita vieja, pero era lo único que tenía y había que cuidarlo. Pero ¿qué pasa? Era gente sencilla, humilde y trabajadora. ¿Con quién compartía en el barrio? Con las chicas, con los prostíbulos y los burdeos. Pero si estaba este tipo de vida nocturna, ¿qué otro se generaba en el lugar? El bar. Ese boliche donde no solamente estaba la bebida, también se generaba el juego, la apuesta. Y ese no era legal, ¿sí? Y de esta manera, ¿qué se generaba aquí? Un barrio marginado por la otra parte de la ciudad, ¿sí? Y el nombre del barrio era Barrio Sur. Esta era una etapa de la vida, donde hoy, si ustedes quisieran saber, ¡ay, le vemos la cara! Está enojada. En ese caso, les cuento, chicos, hay historias que pueden contarles a ustedes de cómo era vivir en el barrio en las últimas décadas del mismo, 70 y 80. Se llama Voces Silenciadas, lo pueden encontrar en YouTube, ¿sí? Voces Silenciadas. Pero a su vez les cuento que las 15 casas también están identificadas, como por ejemplo esa que está ahí. Al lado del número puerta hay un código QR de Voces Silenciadas. ¿A dónde los va a llevar ese código QR? A la historia, ¿sí?, de la persona que vivió en esa casa. Y así en total, reitero, son 15 o se pueden encontrar en YouTube. Pero ¿qué pasa? Vamos a ser sinceros, otra vez continúa a cambiar el barrio, donde comienza a ubicarse al revés. Un tema de interés histórico-cultural, interés turístico, y esa casita vieja dejó de ser casa vieja. Pasó a ser casa antigua. ¿Alguien quiere saber cuánto anda una propiedad por acá? Muy bien. Acá todo lo que en nuestro país, todo lo que es inmobiliario, vehicular, ¿sí?, y electrodoméstico va todo en dólares. Lo trabajamos en dólares, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Todas las de acá son patrimonio. Son todo, cada centímetro del barrio histórico es patrimonio cultural de la humanidad por UNESCO. Pero para ser barrio, ¿sí?, tiene que habitar gente durante todo el año también, ¿sí? No es que solamente pueda haber negocios. Justamente lo que ustedes conocen con nosotros es parte museo, parte del Estado, ¿sí?, y negocios. Pero si uno se arrincona, van a encontrar casas particulares. Como por ejemplo hay una en venta, ¿sí? Una casa que data original de 1720, en muy buen estado original. Se alquila por día, por fin de semana, ¿sí? Está a la venta porque está en sucesión dicha familia. A su vez es un pintor coloniense, uno de los integrantes de la familia, tuvo el atelier en esa casa, expuesta al público antes de pandemia. Y la casa está sobre la calle de los Hospitales. Está a la venta en $1.200.000. De ahí para abajo, pero de 450.000 dólares para arriba en esta zona. ¿Alguien va a comprar? No, porque si no continuamos. Continuamos, perfecto, nos vamos. Pasamos por allí para no pasar por la cadena. Vecina, claro, yo no quiero usar pero sí, el del cuadrado. Sí, aproximadamente el terreno y la propiedad. No. Pero más o menos andando la propiedad. Claro. Chicos, se quedan acá, en esta vereda, acá. Acá se me quedan, pero mirando para allá. Recuerdan que venimos del río de acá al lado, ¿verdad?
viendo el río ahora de aquel lado, ¿sí? Frente a ustedes. Ahora, si miran bien entre la línea del río y el cielo, ¿ven todos esos detallecitos grises sobre el río? Son las siluetas de los edificios de Puerto Madero. Estamos de donde vienen ustedes. La línea recta, chicos, es 45 kilómetros de costa a costa. Si se puede ver o no, siempre va a depender del clima. No todas las veces que vengan a nuestra ciudad se ve, ¿sí? Por ejemplo, de noche se ven las luces también. ¿Me acompañan? Vamos a la próxima esquina. Muy bien, chicos, nos ubicamos por aquí. Veanle el lado positivo, que la niña no se despertó con mis gritos. Chicos, ¿recuerdan la calle de los Suspiros? Sí. No porque el nombre. Lo primero que les marqué, el estilo de la construcción. Si miramos esa calle que va hacia abajo, es igual, ¿sí? Recordemos, Cananón al centro, sin vereda, y recordemos que data del siglo XVII su estilo. Porque la que vamos a observar aquí detrás mío es el siglo XVIII. Si miramos un siglo XVIII en estilo de calle, es abovedada, las aguas corren hacia los laterales y tiene vereda, acera, calzada, guandera. Y para este otro lado, sea para acá o para acá, van a poder comparar un siglo XIX. Siglo XIX, en adelante, chicos, que ubicamos principalmente una calle adoquinada, el adoquín, la piedra totalmente trabajada con respecto a las anteriores. ¿Y cuál es la diferencia entonces de un estilo de construcción? No quién lo hace, sino el cuándo, a través del tiempo, y aquí lo podemos ver y comparar. Siglo XVII, siglo XVIII, y nos vamos por el siglo XIX. ¿Me acompañan? Reunir por aquí por la plaza, ¿me acompañan?
Me gusta más cerca de la iglesia, pero cuanto más vayamos por ahí, tengo a la cantante, pero con esta sí que no puedo, ¿eh? Competencia número 1. Chicos, vamos a ubicarnos, estamos en el final del paseo, por ejemplo, ¿sí? Pero era la parte importante de la colonia, porque aquí estaba ubicada la iglesia, la plaza y la casa del gobernador. Casa no hay, ¿no? ¿Ven la cadena? Esta cadena marca el predio donde estaba la casa de los gobernadores. Las excavaciones se hicieron en la década de 1990, con las excavaciones se encontraron, además de los cimientos, vestigios y utensilios. Con todo eso, se estudia el lugar y se arman esos mapas que van a encontrar alrededor, que van a indicarles cómo estaba conformada la casa en aquella época, como por ejemplo saber dónde estaba la cocina. No se les ocurra buscar el baño en aquella época en esta casa. ¿Sí? ¿Recuerdan que hubo una época que se gritaba desde el interior de una propiedad? ¡Aguas! ¡Aguas! ¿O agua va? Y todo iba a dar a la vía pública, para que sepan cómo era la época. Chicos, pero sí vamos a ubicarnos que en mi posición, ¿sí? Acá atrás de la iglesia, acá atrás de la casa del gobernador para allá, pasaba la muralla de protección. Para que ya se vayan ubicando como me gusta, de la esquina ahí a la derecha una cuadra, está la muralla por donde entraron conmigo, por esa calle hacia abajo, ¿sí? Pero si ustedes quisieran llegar a donde llegaba el otro extremo de la muralla, había que bajar por acá. Y antes de llegar al río, a mano derecha, está el Teatro Bastión del Carmen, hoy el Teatro de la Ciudad, y una reja que les permite ver hacia adentro los cimientos originales de aquella muralla, ¿sí? Como también hacia abajo, chicos, estaba el puerto. ¿Recuerdan que yo les indicaba que estaba el puerto para este lado? Hoy le llamamos a esto Muelle Viejo por la historia del lugar, pero hoy está en restauración ese Muelle Viejo, porque cada tanto hay que hacerlo nuevo porque es de madera, ¿sí? Entonces hoy no pueden acceder por el momento a ese lugar hasta que termine la restauración. Pero aquí sí tenemos la iglesia. Y la iglesia ha sido la más afectada de esta colonia. Se la construye, se la destruye, se la vuelve a construir. Imaginemos, toda esta historia de la colonia sucedió también en la iglesia. Por ejemplo, como construcción primera, 1680, no queda nada porque fue de adobe y techo de paja. Hubo otra en 1695 por los portugueses en piedra, pero lo único que hay adentro es un trozo de piso, ¿sí? En piedra antes del altar a la izquierda. Otra vez se construye por los portugueses y fue finalizada en 1735. Ahí sí, los cimientos son los originales y todo lo que se ve en el interior expuesto en piedra, al igual que las columnas que fueron hechas en ladrillo, pertenecieron a esa etapa, 1735. Pero la iglesia también es restaurada por los españoles, en este caso 1810. Adentro también hay un trozo de piso debajo de la bandera uruguaya. Pero aquí afuera, la parte externa, los españoles lo del medio, donde van a ver huequitos pequeños, mezcla del piedra y ladrillo. El principal material de ellos es ladrillo, pero también utilizaban la piedra y lo que podían, lo que dejaba el oro. Y aberturas que van a observar así hoy selladas fueron las españolas. Pero también, bueno, esta iglesia fue restaurada por lo que llamamos nosotros la parte eclesiástica. En 1863 nos ubica hoy su altura, las aberturas actuales, su techo y también las dos torres con el campanario y el reloj. Pero también les voy a comentar, esta iglesia fue restaurada en la década de 1970 por el Estado. Pero ustedes saben que Uruguay es laico desde comienzos del siglo XX, ¿sí? Estamos totalmente separados económicamente y ideológicamente. ¿Sabían esto? No. Nosotros desde 1917 se separan. Económicamente es lo que me va a llevar a esta historia de la restauración de la iglesia. Pero desde 1917 ya es legal en el Uruguay el divorcio, el juego de azar, ¿sí? Como a su vez el trabajador o trabajadora sexual pagando un impuesto y una libreta sanitaria que indique esto para ser legal, ¿sí? Que tuviera problemas sociales es otro tema, pero sí es legal desde 1917. Y a su vez 2000 más moderno, 2008 matrimonio igualitario y el aborto, 2013 la marihuana, el cannabis, recreación o medicinal, por el momento solamente nacionalizados, naturales o radicados. 2018 el cambio del nombre en el documento relacionado al cambio de género. Proyectos hay por la eutanasia, pero ninguno aprobado. Hay un último ahora que entró otra vez en el Parlamento, pero sigue sin ser aprobado por el momento. ¿Qué quiero indicarles? En nuestro país la Iglesia puede opinar, pero nunca una ideología religiosa puede ingerir en la toma de decisiones político-gubernamentales. Y a su vez están separados económicamente. La Iglesia debe mantenerse por su cuenta. Pero en la década de 1970 estaba tan deteriorada la Iglesia que hubo un acuerdo entre el Estado
y la iglesia, por la restauración de esta, porque es considerada una de las iglesias más antiguas del Uruguay. Entonces el Estado trató de exponerla. Por ejemplo, todos los detalles originales interna y externamente, como también adentro hay imágenes de los siglos XVI, XVII y siglo XVIII, siendo que debe abrir al público, como acuerdo, todos los días, cosa que hay muchas cosas que en nuestra ciudad cierran de lunes a miércoles. La iglesia debe abrir de lunes a lunes, de las 10 de la mañana, chicos, hasta las 5 de la tarde. Pueden ingresar por donde están los farolitos, que es en la puerta de entrada principal, y van a ingresar a observar y fotografiar si lo desean. Lo que no podemos hacer es subir al altar mayor por un tema de respeto religioso. Pero sí, en la pared del altar se van a encontrar con la imagen más importante de esta historia de la iglesia, porque es el Santísimo Sacramento. Juan Manolo fundaba Colonia bajo el nombre de Santísimo Sacramento, pero solamente eso, trajo el nombre. En realidad los jesuitas en el siglo XVIII inventarían un Santísimo Sacramento, que es el que van a observar ahí dentro, y es de hierro fundido y bañado en dorado. Para nosotros sigue siendo quien le da el nombre a la colonia, pero también ubicamos como nombre a esta iglesia. Iglesia Matriz del Santísimo Sacramento fue en su comienzo. Pero el Papa, Juan Pablo II en su momento, en 1997, le da el nombre de Basílica Menor del Santísimo Sacramento. El nombre de Basílica es por la historia, iglesia más antigua del Uruguay. Y como basílica también se realizan misas, bautismos, casamientos, comuniones y, como indiqué antes, la visita a ella como que fuera un museo de forma libre y gratuita. ¿Sí? Chicos, hasta ahí historia. Termino con la historia. ¿Pero a ustedes les queda alguna duda, alguna consulta? Les recuerdo que vamos a terminar cerca del centro, ¿verdad? Acá bajando, después de la iglesia, la próxima calle que corre así, chicos, es General Flores. Para acá al lado todo lo que es parte céntrica, ¿sí? La avenida principal con la plaza principal, lo que es la Intendencia de Colonia, nuestro edificio principal, y el Casino del Estado por si quieren. Y las casas de cambio sobre la avenida principal. Ahora, recuerdan que también hace instantes cuando hablamos del faro había un punto bueno para tener una vista de la ciudad. Si ustedes van a ir hasta General Flores y caminan para allá, hacia la punta de la península, van a comenzar ya a ver el río y las islas. Pero si lo hacen hacia la derecha una cuadra, van a caminar sobre la escollera del Club de Yachting y Pesca. ¿Qué hace ese club, esa escollera? Es entrarlos a ustedes más al río. Y eso les va a permitir más tener una amplia vista hacia las islas y mismo donde estamos ahora nosotros parados, que es la punta de la península, y van a ver cómo nuestra ciudad forma la bahía, ¿sí? La bahía nos lleva a aquella otra parte de la ciudad. De lo que ven allá enfrente sigue siendo parte de la ciudad, ¿sí? Para aquel lado, chicos, es donde tenemos la Rambla con la zona balnearia, la zona residencial. Al final está el Hotel Sheraton. Para aquellas zonas donde sobre la costa está el cartel con las letras del nombre de Colonia, ¿sí? Y para aquel lado es donde tenemos una plaza de toros. Hoy, un monumento histórico, cultural, que se puede visitar en su interior, abriendo de jueves a lunes de 10 a 18 horas. Está abierta las puertas al público, al turismo, para poder ingresar, pero también se hacen espectáculos, ¿sí? En épocas que así lo acrediten por el clima, ¿sí? Porque es totalmente al aire libre. Pero ¿cómo llegar a aquella zona, chicos? Caminando, 6 kilómetros. No, hay otras opciones también. Chicos, caminando 6 kilómetros para que tengan una idea. Pero en realidad existe el ómnibus de línea urbana. ¿Qué es el problema del ómnibus de línea urbana? Más allá que funciona cada una hora, ¿sí? Uno puede subir y a la hora siguiente volver. Es que solamente Plata Uruguaya acepta, o sea que habría que primero ir a una casa de cambio y saben que a la hora en punto va a partir de aquí y a la hora y 30 van a bajar y a la hora siguiente van a volver a retomarlo, ¿sí? Para volver a esta zona otra vez, ¿sí? También existe el bus turístico, también funciona cada una hora, sale $10 por persona. Está en el mercado artesanal, pero ¿qué sucede con el bus turístico? Para que tengan una idea, es que incluye bus y caminata. La caminata ya lo hicieron conmigo, ¿sí? O sea que si ustedes quisieran dejar el bus, que pueden bajar y volver a subir en el mismo bus a la hora siguiente, ¿sí? Que es cada una hora el paseo completo dura una hora, se puede bajar en la Plaza de Toros, el shopping, pero se va cortando el tiempo, ya que la última vuelta es a las 6 de la tarde, ¿sí? Y reitero, son $10 por persona. Lo que sí tiene a bordo es un guía que les cuenta la historia y cuáles son las paradas de opciones, ¿sí? Sin embargo, hay otras dos maneras de moverse en la ciudad de forma independiente, haciendo lo que uno quiera y en el tiempo que uno quiera. Bicicletas o carritos de golf. En el caso de ambos, dinero para pagar el servicio, pero también tarjeta de crédito por el tema de la garantía. Diferencia: bicicleta, pulmones y piernas, ¿sí? El carrito de golf sí o sí una licencia de conducir que acredite que alguien sabe manejar, ¿sí? Para poder
tomar el servicio, ya que es un tema legal en nuestro país. Chicos, mi deber es ubicarlos, ¿sí? ¿Cómo llegar al puerto nuevamente, que deberán estar 1 hora antes que parta el buque? ¿Recuerdan el nombre de la calle Ituzaingó? ¿Sí? Bueno, si nosotros tomamos este punto, la calle Ituzaingó está para allá, que es como la muralla, porque va de río a río las 5 cuadras. ¿Y qué sucede? Recuerden que yo dije que está el río, ya lo vimos para aquel lado y venimos de aquel lado. Todo es río. Lo único que va a llevarlos a llegar a esta salida es Ituzaingó, la próxima. Y a su vez, Ituzaingó tiene un solo sentido del tránsito. La flecha del tránsito los va a llevar justamente donde tienen que ir ustedes. El Río de la Plata, recuerdan la muralla de piedra. Ponen de espalda a la muralla y 4 cuadras para allá, el puerto. ¿Sí? 1 hora antes, chicos, como tarde. Muchísimas gracias. Que pasen bien y que disfruten el resto de la tarde en nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias.